Mixtele.tv. Ya basta de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo y dejar atrás el suelo, es hora de alcanzar el cielo, mujer, y volar. Tú lo podrás lograr, no te traiciones, sigue tus convicciones. Buenos días, ¿qué tal, amigas, amigos de Retos Femeninos? Hoy jueves de Mujeres Exitosas, pues el reto de esta semana es maravilloso, ya que muchas mujeres por el miedo no se atreven a nada. Así que el reto va a ser vencer ese miedo, porque muchas veces las barreras están en nuestra cabeza. Y esta semana, bueno, estoy feliz y de manteles largos, realmente, porque nuestra invitada del día de hoy, una mujer exitosa, muy reconocida, que siempre se ha esmerado para poder lograr, no solamente para ella alcanzar sus metas, sino para que muchas de nosotras podamos vivir en equidad, podamos mejorar nuestras vidas. Ella es Aurora Aguilar, les va a fascinar su historia. Vamos a platicar durante toda esta hora sobre una mujer que se preparó, obviamente, como siempre les decimos, ella es maestra en Administración Pública y Políticas Públicas, licenciada en Administración de Empresas y es egresada del TEC de Monterrey. Ella destaca su trayectoria también como columnista, comparte en El Sol de Tlaxcala y le estamos comprometiendo para que siempre que publique allá lo comparta con nosotras, porque qué importante es estar al día en temas de equidad, en temas de crecimiento, qué es lo que pasa con nuestros niños, etcétera, para poder mejorar a nuestro país. Ella implementó normas maravillosas, el ISO 9000, pues que no es fácil y que en instancias de gobierno, imagínense nada más. Ella como diputada tuvo una gestión histórica de recursos adicionales para el municipio de su estado, que es Tlaxcala. Es la primera mujer presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público en la Cámara de Diputados y actualmente está como directora del Centro de Estudios para el Logro de la Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, elaborando el diagnóstico general, imagínense, del embarazo infantil y adolescente en México, que según datos del INEGI crece por día. Así que el día de hoy vamos a platicar con Aurora. Creo que todo lo que nos pueda compartir pues nos va a enriquecer. Ahí la vemos con sus hijas porque también siempre tratamos de hablar de este balance de vida donde no está peleado el poder tener un crecimiento, una carrera profesional y al mismo tiempo poder tener una familia y también poder crecer en nuestro ámbito familiar. Quiero darle la bienvenida a mi querida amiga Aurora. Gracias. Que compartimos en 50+1, que es un grupo padrísimo que se ha conformado. Aquí en los primeros programas estuvo la nena Orantes, María Elena Orantes, que es la que nos convoca y cada día va sumando a más mujeres talentosas. Básicamente, la mayoría son políticas. Pero, bueno, yo soy comunicadora y como yo les digo, ustedes vayan al Senado, vayan a la Cámara de Diputados. Es bien importante el poder estar unidas para lograr pues todo esto que vemos, ¿verdad, mi querida Aurora, que hace tanta falta en nuestro país? Así es, Silvia. Pues yo te agradezco mucho, de verdad, no me agradezcas. a ti, somos la invitación y de verdad a todos quienes nos están viendo. Muchísimas gracias por la oportunidad. A veces nos preguntan, oye, ya después de tantos años, en mi caso 25 años de vida profesional, ¿qué te quedas, no? ¿Cómo fue? Y la verdad es un poco como el chiste aquel de que el que tenía que cruzar la alberca de cocodrilos para casarse con la princesa y quedarse con el reino del sultán. Y había muchos tiradores, pero nadie se aventaba y de repente uno se avienta y entre los cocodrilos ahí lo rasgaron y lo hirieron. Pero salió del otro lado y dijo el sultán, ¿tanto querías casarte con mi hija? Dijo, no, solo quiero saber quién me empujó a la alberca. Wow. Entonces, así estamos muchas. De repente la vida nos empuja a la alberca y hay que nadar. Y hay que nadar con los cocodrilos y saber que somos suficientemente fuertes siempre para enfrentar los retos femeninos. Me encanta lo que estás diciendo porque ese es el espíritu de Retos Femeninos. El que salgas de un estado de victimez donde pues muchas veces es hasta fácil instalarte, ser la víctima para obtener X, Y, Z, pero a la larga te sientes frustrada.
Y nosotras que hemos logrado vencer caídas, superar momentos muy dolorosos, Sí. afrontar responsabilidades que a veces decimos no lo voy a lograr, y sin embargo por estar y hacer y tornar, y sobre todo como es el reto de esta semana, el vencer los miedos, Sí, porque son las barreras que tenemos en el cerebro. así es. Y tú me imagino que todos los días estás en eso. Pues fíjate que yo soy la hermana mayor en mi familia y mi madre pues se fue al cielo cuando yo tenía 20 años. Uf. Mi hermana chiquita tenía 15, papá se volvió a casar y entonces pues realmente fue complejo esta primera parte de la juventud, Muy ¿no? fuerte. Y la última de la adolescencia. Me casé muy jovencita, yo creo que precisamente por eso, porque andas de repente muy perdida y no sabes muy bien a bien cómo tomar decisiones. Y tuve a mis 2 hijas maravillosas. Pero una vez que tenía mis hijas, de repente, pues chispas de chocolate, no había con qué sacarlas adelante. Y Te quedaste sola, mamá sola. Sí, de alguna manera sí. Y me tuve que ir. Yo tuve que trabajar lejos de ellas cuando ellas eran muy bebés, 2 años, porque no encontraba trabajo. Pero yo tenía la responsabilidad de sacarlas adelante, como más de 11 millones de hogares en México que están comandados por una mujer. Y después de 2 años de ir y venir cada fin de semana de Reynosa a Tampico, Wow. yo nací allí, yo nací en Tampico y trabajaba en Reynosa. Toda la noche del viernes viajaba y luego toda la noche del domingo. Y fue muy doloroso. Yo creo que nunca había platicado de esto así, pero fue muy doloroso porque mi pequeñita, la más bebé, me acuerdo que me abrazaba, echaba sus bracitos al cuello y decía, no vaya, mami, ¿no? Pero es un poco lo que tú dices de esto, que tenemos que enfrentar los miedos. Y después de 2 años me dieron la oportunidad de irme a vivir a mi maravilloso Tlaxcala. Yo soy tlaxcalteca, sí lo digo en todas partes, porque tuve esta maravillosa oportunidad de trabajar y darme en este estado. Y sé que has hecho muchísimo por el estado. Llegué cuando yo no conocía a nadie, no tenía un primo, un tío, O sea, cero, nadie lejano. cero, No. cero. Mi trabajo como subdelegada en una dependencia federal en la SECOFI, en un puestecito de mandos medios menor, y mis 2 hijas, una de 4 años y una de 2, No, bebés. en las manitas y nada más. Y obviamente en una sociedad muy conservadora, yo tenía 28 años, era muy jovencita, de verdad fue muy difícil, porque adaptarte desde el clima, la comida, la cultura. Y ahí empecé a trabajar con los empresarios en SECOFI y después tuve la oportunidad de ser la primera delegada de Sedesol de la alternancia, porque entré en enero del 2001 como delegada de Sedesol. Y fíjate, Silvia, que la Sedesol era, hoy se puede decir con todas las palabras, como en ese entonces se dijo, y yo hice todas las acciones pertinentes legales, pero era la caja chica del gobierno, la Sedesol. Y llegamos a limpiar y a poner un ISO 9000. Es decir, transparentamos completamente Yo creo que eso es uno el recurso. de tus logros más valiosos. Sí, transparentamos el recurso, hicimos que le llegara directamente a la gente, quitamos los intermediarios de organizaciones sociales, de estas que dicen que trabajan para los pobres, pero en realidad viven de los pobres. Esas las quitamos, o no las quitamos, pero al final sí terminamos entregando, asegurándonos que el recurso llegara a los productores y a las familias. Y la verdad fue una etapa muy bonita porque caminé todo mi estado. Yo era una delegada muy de tierra, siempre andaba con una gorra y mis jeans y unas botas y caminando el Como estado. buena mujer sensible. Pues es que es la única manera. Y preparada. Es la única manera cuando tú llegas a las casas de las familias. Y alguien me decía, ¿por qué te metiste a esto de lo público, a la política? Fíjate que a mí me tocó acompañar, como a muchas nos toca acompañar a mi pareja en una campaña. Y me acuerdo que en un lugar que se llama Calpulalpan, allá en Tlaxcala, estábamos platicando con una señora que nos pidió ayuda. Me dijo, ayúdenos, mi esposo está enfermo, no puede trabajar, y mi hija se queda en la casa al cuidado de la casa y de los hermanos, y mientras yo tengo que salir a trabajar. Y yo le pregunté que cuántos años tenía su hija, y me contestó 9. Lloré. Lloré no? porque yo tenía hijas más chiquitas que ella y yo decía, una niña de 9 años debe estar jugando, debe estar aprendiendo, no puede estar protegida. Protegida, no puede estar
siendo ama de casa y al cuidado de sus hermanos. Imagínate la parte tan importante de vida que está perdiendo, que es su infancia. Y eso a mí me hizo ver que la sociedad nos necesita a todas. Y sin saber mucho cómo, yo no soy de familia política. No, y además nada, el TEC tampoco. No, pero además te cuento, de repente un día mi hermano me dijo, a ver, gorda, yo en nombre de la familia te quiero pedir, tú sabes que te hemos apoyado en todo, siempre estamos contigo, pero te pedimos sinceramente que no seas diputada, porque mira, hemos cuidado el apellido de la familia y tú te lo vas a llevar. Cuando finalmente fui diputada federal, le hablé y le dije, negrito, hombre, ni eso te pude cumplir, porque sí voy a ser diputada. Pero ¿sabes qué? Que además mujeres preparadas, mujeres comprometidas, mujeres honestas, mujeres luchadoras como tú ponen en alto a las mujeres, que es lo que necesitamos. Si queremos realmente hacer que esta paridad total nos funcione de maravilla, necesitamos mujeres como tú, mi querida Aurora. Pues gracias, Silvia. La verdad es que yo nunca me lo pregunté bien, ¿eh? O sea, yo nunca me pregunté si yo podía, o si el hecho de no venir de una familia política o no tener padrinos políticos me iba a impedir. Yo tenía un sueño, yo quería ser diputada federal y lo trabajé muchísimo. Me costó 12 años, 12 años de trabajo, 12 años de lucha, 12 años de engaños, de caer y caer otra vez engañada, pero al final lo logré y ha sido de las experiencias más hermosas de mi vida. Pues yo te aplaudo. Vamos a un corte y regresamos en unos minutitos. Ya basta de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo. Si ves la vida que se va y tú mirándola pasar con tu dolor, tus alas no pueden volar, basta ya. Sigues ahogándote en silencio
Continuamos aquí en los jueves de Mujeres Exitosas de Retos Femeninos con una mujer maravillosa, Aurora Aguilar. Vamos a seguir platicando, mi querida Aurora. Oye, ahorita que estábamos comentando, normalmente todo el mundo piensa que la vida te ha sonreído desde el día que naciste. Y bueno, en esta primera parte del programa nos compartiste un poquito de cómo te has tenido que esforzar, cómo te has tenido que preparar, cómo has luchado, has llorado, porque has tenido que dejar a tus hijas para poderte desarrollar y sobre todo pensando en ellas. Así es. Porque a final de cuentas son una responsabilidad que como mamás nunca las dejamos. ¿Qué nos puedes compartir de estas caídas? Porque me imagino que has tenido varias. Igual Varias. que yo, igual que muchas de las que se han sentado aquí a platicar. Sí. ¿Cuál ha sido la que más te ha dolido, la que más trabajo te ha costado levantarte? Porque a veces que las caídas, hasta nuestra autoestima, logran dañarla. Sí, bueno, la primera fue cuando las tuve que dejar, Silvia, sin duda. Cuando me tuve que ir a trabajar a Reynosa y se quedaron bebecitas esa noche, yo no la voy a olvidar nunca en mi vida. Cuando las tuve que dejar y las vi ahí en sus cunitas, en el Moisés, la chiquita tenía 5 meses. No, bueno. Y esa ha sido una de las noches que yo más he llorado en mi vida. Pero bueno, tenía que sacarlas adelante y en eso pues le reitero a las 11 millones de mujeres que son jefas de su familia que estamos iguales, que el sentimiento es exactamente el mismo, pero que vale la pena. Mis hijas hoy tienen 27 y 25. ¿Estás orgullosísima? Estoy muy orgullosa de ellas y ellas a su vez me dicen, gracias Ma porque nunca nos quitaste a papá, pese a los problemas de ustedes como adultos, nunca nos hablaron mal uno de otro, los pleitos de adultos nos lo quedamos los adultos, a ellas las cuidamos y las amamos y entendimos pues que ellas tenían derecho a tener un papá y una mamá y sus respectivas familias. Creo que, pero sí, definitivamente esa noche fue de las más duras. Y luego fíjate que hace muy poco, ahora año y medio, porque después de haber tenido pues éxito, después de 25 o en ese momento 23 años de trabajo ininterrumpido, de mantener siempre mi familia con mi sueldo, una de las cosas de las que yo estoy más orgullosa es que a pesar de todos los cargos que he tenido, como delegada de Sedesol o subdelegada en Secofi o coordinadora nacional de delegaciones de la Sedesol que fui en el 2004 o contralora general de Diconsa, puestos donde hay muchísimo dinero, mi patrimonio se ha formado a partir de mi sueldo, siempre. Yo nunca me he quedado con algo que no sea mío. Y entonces, después de ser presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de este país, que es una cosa muy importante. La primera mujer. Oye, la primera y la única, me imagino. No, después ya vinieron varias. Okay. De hecho, hoy hay una mujer, afortunadamente. Pero hace apenas año y medio, de repente me vi un día quebrada, sin un peso, con deudas, fracasada en un intento de una aspiración política, sola. Fue muy duro. Fue muy, muy duro porque no es lo mismo cuando tienes 26 que cuando tienes 50, ¿no? Pero no te quebraste, Aurora. No, estaba quebrada financiamente, sí, pero no pero pobre. Tú no. Porque ser pobre es una actitud. Estar quebrado financieramente es otra cosa. Y además es una cosa cuantitativa. Claro. Al final tuve esta oportunidad maravillosa, volví a salir adelante y hoy estoy enfocada de manera diferente a resultados, aprendí. Aquí el tema es que cuando nos caemos, el chiste es que en la levantada aprendas. Y que salgas reforzada. Sí, claro, pero fíjate qué bonito. Después de 23 años y medio más o menos de trabajar entre hombres, porque siempre trabajé entre hombres, y aprendes como a defenderte y como a salir adelante, jajaja, jejeje, entre los comentarios misóginos. Hasta la forma de estructurar tu cerebro cambia. Sí, claro, todo. Y aprendes ahí a copar con los comentarios misóginos y luego los que se creen galanes y una cosa horrorosa. Pero después de eso encontré un grupo de mujeres maravilloso que me abrió los brazos y me dijo, oye, tú eres valiosa, te queremos y te valoramos. Y este último año, particularmente en el equipo que conformamos en 50+1 y con muchas otras mujeres, yo he sentido una fuerza espiritual que difícilmente hubiese sentido antes. Yo nunca lo había sentido en mi vida. Porque la fuerza que nos podemos dar las mujeres juntas, sin envidias, en el entendido que cada quien tiene su espacio, sus fortalezas, sus capacidades,
eso de verdad que marca la diferencia en el país y en tu entorno. Tu misión no está allá en el Tíbet. Tu misión de vida está hoy, aquí y con quien te rodea. Claro. Y entonces, si hoy tú que nos estás oyendo sientes que estás muy triste porque no tienes nada, porque estás violentada, porque no tienes pensión alimenticia, porque estás solita con tus niños, etcétera, nomás no se te olvide que la materia de la que estamos hechas las mujeres es una materia súper resiliente. Nos adaptamos a lo que vivimos y de ahí salimos más fortalecidas. Esta capacidad que tenemos de no envenenar a nuestros hijos. Yo lamento mucho cuando veo a una mujer que envenena a sus hijos contra su papá, porque al final cuando lo concebiste, pues no pensabas tan mal del Señor, ¿verdad? Aunque entonces yo creo, esta parte es como compleja de entender para mí, porque al final lo que estás construyendo es la psique de tus hijos. Aunque ¿no? también hay que cuidar y su salud emocional. engañarlos. Yo creo que claro. los hijos tienen que saber qué pasó. La verdad. Para que no vaya esta carga emocional a echarte la culpa a ti, que normalmente se la avientan a la mamá hasta que entienden qué fue lo que pasó. Sí, claro. O al papá, que es la alienación esta parental, que hay muchos hombres que le están padeciendo. Así es. Yo creo que un hijo de verdad tiene el derecho de convivir con sus padres. Y de saber la verdad al respecto, sin carga, ¿no? De juicios, sin señalamientos. Porque los pleitos de adultos tienen que ser eso, pleitos de adultos. Pero los hijos hay que cuidarlos. Y en México tenemos 30 y tantos nacimientos diarios de niñas menores de 15 años. Eso es un embarazo infantil, es una cosa espantosa de la sociedad. Y tenemos que ir hacia allá. Mira, el avance de las mujeres ha sido importantísimo a raíz de no solo la legislación, que es un poco lo que platicábamos. No es suficiente legislar, es necesario, pero no es suficiente. Es necesario, exacto. Porque derivado de la legislación hemos podido poner las unidades de género, los centros de estudio de género, y entonces las mujeres verdaderamente hemos avanzado. Este es el siglo de las mujeres. Con todo lo bueno y lo malo, porque ahí viene la violencia y una serie de temas. Pero el tema de los niños, niñas y adolescentes está muy abandonado en nuestro país. Nelson Mandela decía que el alma de una nación se conoce por la forma en que trata a sus niños. Y en ese sentido México tiene el alma muy oscura. Muy oscura, porque es el país en donde las niñas violadas son revictimizadas en los juzgados cuando llegan a denunciar. Bueno, el caso de ahorita de la niña de Hidalgo, 7 años, y que una jueza, mujer, suelte al pederasta que además aceptó haberla abusado, a ella y a otras niñas. Esas cosas ya no pueden seguir sucediendo. Creo que ocupamos, según yo escuché hace como 2 años de la Cámara de Diputados, que también ya ocupábamos el vergonzoso primer lugar en abuso sexual a los niños. Mira, desafortunadamente ni siquiera tenemos cifras oficiales. Ni siquiera existe eso, cifras oficiales. Tenemos un conteo de las denuncias que se presentan y hay estimaciones. Ninguna es buena, Ninguna estimación es buena. Yo te puedo decir que efectivamente hay casi 11,000, entre 11,000 y 12,000 nacimientos al año de mujeres menores de 15 años. Todo eso es abuso sexual infantil y luego ya manifiesto. Son las culpables, no pueden tener un aborto, o sea, hay que trabajar mucho el tema. Pero no solamente eso, sino el tema es que al final uno cuando es adulta y tiene un bebé, no sabes bien a bien qué te está pasando. Cuando te viene el golpe de leche, cuando se te cae el pelo, tienes manchas de paño, el hormonazo, no sabes, te da mucho miedo si vas a poder bañar al bebé, cuidarlo, etcétera. No sabes qué te está pasando. Imagínate que después de eso todavía tengas que ir a un ministerio público a poner una denuncia. De verdad es complejísimo. Sí necesitamos empezar a poner más atención, no solo en la legislación, sino en las políticas públicas de atención de niñas, niños y adolescentes. Y eso a mí... Y cuidar más a los niños. Créeme que me desmoraliza, me llena de tristeza solo de pensar que allá afuera, mientras platicamos, hay una niña que está siendo abusada por un mayor. México ya no puede desatender, ya no puede seguir volteando para otro lado, ¿no? Y de todos los 25 años que tengo haciendo esto, me parece que este será sin duda el mayor de los retos. Poner el tema de niños, niñas y adolescentes para visibilizarlo como un gran problema.
de seguridad nacional, hombre. Claro. Si queremos pacificar al país, necesitamos por construir un país con una infancia feliz, en paz, cuidada, preparada, educada, amorosa, protegida, con autoestima, amorosa. Si no, pues al final tienes a los 11 años o 12 años niños sicarios a los que no les importa vivir o morir. Acaba de circular un video que vi, que era un niñito con una pistola en la mano y gritando todo tipo de amenazas que dices, ¿cómo es posible que hayamos logrado llegar a ese punto? Sí. Vamos a un corte y regresamos en unos minutos. Ya basta de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo. Hoy en México, en las escuelas de arquitectura del país, 50% de la población estudiantil son mujeres. Sin embargo, en los altos mandos solo llega, si mucho, un 5% de estas mujeres. Es decir, tenemos un gran camino por recorrer, sobre todo porque las arquitectas, las urbanistas, trabajamos en la ciudad, para construir una mejor ciudad, sí, para las mujeres, que somos quienes más nos movemos en la ciudad, pero al mismo tiempo es la mejor ciudad para los niños y para los hombres, para toda la comunidad. Cuando hacemos mejores calles, cuando hacemos mejores banquetas y mejores espacios públicos, hacemos entornos integrados para toda la comunidad, en la que en estos espacios la comunidad se desarrolla, se desenvuelve, y la sensibilidad y capacidad de las mujeres es vital para lograrlo. Debemos participar activamente en los planes, en los diseños, en la concepción de una mejor ciudad para todos. Las mujeres son muy importantes y cuando gana una, ganamos todas. El respeto a ti misma en cuestión de dinero empieza por dejar de pagar precios. ¿Te has puesto a pensar cuántos precios estás pagando por vivir en una supuesta comodidad o en una supuesta seguridad en donde alguien se está haciendo responsable de ti y de tu situación financiera? Piénsalo bien. Tomar la responsabilidad de tu educación y de tu propio dinero empieza por un tema, en primer lugar, de respeto a ti misma. Los precios que estás pagando pueden ser altísimos y más aún, checa cuál es la importancia que tienes tú como mujer en el ejemplo que le estás dando a tus hijas y a tus hijos. ¿Cuáles son esos precios que estás pagando al día de hoy? Yo te invito que hagas un alto, te des cuenta que el dinero te da tranquilidad, te des cuenta que el dinero te da poder y te des cuenta que el dinero es sexy aparte. Así es que no lo olvides, toma la responsabilidad en tus manos, empieza con el primer punto que es el respeto a ti misma y después te voy a dar otros tips. Ya basta de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo. Continuamos, mi queridísima Aurora, aquí en Jueves de Mujeres Exitosas, de Retos Femeninos. Qué interesante el poder platicar temas que, como comentábamos ahorita, muchas veces pues solamente los comentamos en un ámbito. Y es tan importante el poderlo sacar a la luz, a la gente. Mucha gente vive pues en Disneylandia y piensa que no pasa nada. Hay veces que yo comento pues mucho de lo que estamos nosotras monitoreando y enterándonos y la respuesta es ¿cómo? A una niña de 7 años la violaron y la juez sacó de la cárcel a su violador, que aceptó que había violado y que además también había tenido el abuso hacia otras niñas. Otras niñas. Como es el caso, vamos a platicarlo porque es inconcebible.
esta chiquita y sus compañeras en la escuela les proyectaban películas en el salón de clases, lleno de niños el salón. El maestro ponía su escritorio atrás y le decía a las niñas que se sentaran en sus piernas. Y esto es de ahorita. Ahorita, sí. Y ahí abusaba de ellas, enfrente de todos los demás. Ni siquiera lo niega. Y la juez, según entiendo, argumentó que la niña cayó en contradicciones en las fechas. Una niña de 7 años, le pides de verdad. ¿Qué día fue? Cuando además ya No, todos no, los exámenes psicológicos dicen que sí fue abusada. Pero fíjate, Silvia, que yo doy conferencias en todo el país sobre embarazo infantil y sobre abuso. Y siempre hay una mujer, siempre, acabando la conferencia, siempre que dice, a mí me pasó. Oye, pero no es una. A mí me ha tocado que somos 8 Sí. en una mesa. Y 5, sí. Cuando una se atreve a hablar, con lágrima te dicen, Sí, híjole, a mí me pasó. Mi abuelo Sí, también. así es. Mi tío, Ujú. sí, claro. Hace poquito estuve en San Juan de los Lagos y al acabar la conferencia vino una señora y me dijo, mi hija de 20 años me acaba de confesar que fue abusada a los 3. A los 3. Es de llorar. Y estos secretos de familia que son tan dolorosos son lo que tiene a una sociedad tan crispada. La sociedad en México estamos crispados, estamos enojados. Claro. Hay una sociedad muy enojada, pero viene de allí. Y si nosotros no visibilizamos el problema, difícilmente lo vamos a poder atacar. Entonces hay que hablar de esto, por muy doloroso que parezca. Y que es. Sí, porque parece que en un 70% del abuso se da en alguien muy, muy cercano. Tíos y primos, es número 1. Y amigos, vecinos. Tíos, primos es el número 1. Y 8 de cada 10 veces son hombres cercanos a la familia. Imagínate. O de la familia. Luego entonces la niña o el niño abusados, pues no dicen porque, ¿cómo le voy a decir a mi mamá que su hermano me besó o que su hermano luego hay me veces tocó? que la mamá no le cree. Y que luego la mamá no le cree. O peor, sí le cree, pero no dice nada, porque entonces ¿cómo voy a meter a la cárcel a mi hijo, o a mi hermano, o a mi esposo, o a mi papá? Entonces necesitamos ir hablando de esto, porque desafortunadamente 30% se calcula, 30% de los niños y niñas abusados serán abusadores. Imagínate cómo se está reproduciendo este fenómeno. Oye, y luego que muchas personas piensan que no pasa nada, ¿no? Bueno, ya, mi reina, vamos a... Olvídalo. Olvídalo. No lo olvidas. Pero hemos visto casos, por ejemplo, la cantante de Cranberries, que se suicidó, Sí. porque a ella la abusaron de pequeñita y le detonaron tantos problemas internos, Sí. que estando en la cima del éxito, la vida le pareció nada. Ellen DeGeneres. Y son mujeres que han logrado sobresalir, destacar. Sí. También ha habido hombres. Oprah Winfrey, Pero creo varias. que el tema de las mujeres, como si fuéramos un objeto sexual, debe de terminar. Así es. Yo por eso a través de la comunicación siempre trato de hacer campañas y me encantaría que hagamos una juntas. Feliz, Silvia, cuenta conmigo. Porque sí creo que hoy a través de las redes podemos multiplicar estos mensajes para que le llegue a todo el mundo. Hay que cuidar a nuestras niñas, hay que cuidar a nuestros niños. Más vale cuidar los demás. Claro. O sea, yo conozco Hablar gente con que dice, ellos. oye, no se quedan a dormir fuera de mi casa, pase lo que pase, y entonces, mira, mamá, son mis primos, Claro, son mis... No se quedan a dormir fuera de casa. Hay que cuidar. Y cuando un niño empieza a cambiar su conducta, empieza a dar muestras, o dice, me están tocando, hay que ponerle atención. Claro. Yo creo que esto hay que subirlo a una conciencia social, a visibilizarlo, para que entendamos verdaderamente que el éxito individual y colectivo, es decir, el éxito individual y de la sociedad en general, es tener una niñez más sana, es tener un país más pacífico, es tener un país más amoroso, y en donde el ser humano valga en su dignidad intrínseca. Rescatar ¿no? valores. Rescatar valores. Y no es un tema de moralina, es un No. tema de sobrevivencia como sociedad. Que además mientras más sobrepoblación, cuando no hay valores más expuestos a todo, ¿no? Así es. Ahora, hay que decirlo, así como el abuso sexual, el resto de las formas de violencia siempre tienen que ver con el poder, oigan. O sea, sí hay que ponernos las pilas en eso. Nadie abusa a quien no puede abusar. Es un asunto de poder.
Nadie golpea a quien no puede golpear. Pero yo creo que también muchas veces esto de la violencia, te digo porque yo la viví, creo que es cuando no te pueden controlar, sobre todo muchos hombres usan la fuerza para someterte. No Sí. quiero que trabajes, no quiero que te pongas este escote, no quiero que uses una falda donde enseñe. Sí. Pero si tú de alguna forma te ves y dices, es lo que yo quiero, no estoy faltándole a nadie, y defiendes lo que yo digo que son las alas. Tus alas para volar, es cuando siento que se les detona y que no encuentran, como las bestias, no encuentran otra forma de controlar más que a través de la violencia. Sí, pero lo hacen siempre y cuando puedan hacerlo. Fíjate, parece una tontería, pero ese mismo hombre que golpea a una mujer no golpea a otro de 95 kilos y 1,90. Ujú. Ah, no. ¿Sale? Ujú. Lo hacen porque pueden. Ujú. Es un tema de poder. Y es abuso. Ujú. Y el poder se entiende desde un superior a un inferior, desde uno que es subordinado al otro. Entonces, lo que necesitamos es permear que los seres humanos somos iguales. Las mujeres, cuando hablamos de igualdad, hablamos de igualdad en derechos y en oportunidades. Ni lo mande Dios que queramos ser iguales a los hombres, hombre, no. Yo por eso Ve, uso qué mucho bueno la la palabra, diferencia. yo uso mucho la palabra equidad. Sí, pero en la parte de igualdad sustantiva, es decir, que tengamos las mismas oportunidades, Eso sí. que tengamos los mismos derechos, es para que nos veamos como seres humanos iguales en términos de dignidad, en términos de derechos, que ninguno está por encima del otro, que no se le cae la mano a un señor si le cambia el pañal a su hijito Eso sí. o lo lleva de la mano a la escuela, y que no se nos cae a nosotros nada si levantamos un botellón de agua, hombre, o cambiamos un foco. Pero eso también es mucha educación en la casa. Sí, por eso necesitamos trabajar tanto en esto. Me decían hace unos días unos compañeros que mira que son chavos súper echados para adelante, bien modernos y que entienden este tema de su participación en familia, pero siguen sin que les caiga el 20 de traer los temas en la mano. Me decía uno de ellos, que es un hombre que es asesor, y a la hora que revisamos una agenda, resulta que en la agenda no traían de un partido político, no traían nada sobre violencia de género. Imagínate. Y le digo, Cuando es oye, el tema. sí se dan cuenta que es el tema, ¿no?, de ahora, pero como la hicieron puros hombres, pues es que a nadie se le ocurrió que era tema. Y me dijeron, oye, Aurora, tienes toda la razón, ¿nos puedes ayudar? Le dije, cómo no, con mucho gusto, les mandé 4 temas. La ley de feminicidios, la ley general de feminicidios, que hoy somos número 1 en Latinoamérica Eso de es un feminicidios, 10 al día. Hay 10 neandertales Yo al día. arranqué en el 2007 con Marielena Chapa, que le mando besos hasta Monterrey. Eran 6. Eran 6, hoy van en Y 10. estaba saliendo la ley para la vida libre de violencia de Sí. las mujeres. ¿Cómo será de grave esto que la Organización de Estados Americanos ya mandó una ley general tipo? Imagínate. Entonces, pues obviamente, tanto los senadores como los diputados tienen la obligación de sacar una ley general. ¿Por qué general? Porque no es lo mismo feminicidio en Yucatán que en Tamaulipas. Claro. O en Baja California que en Guanajuato. El feminicidio es el mismo delito. Hay que tipificarlo de manera similar Claro. en todo el país y no sacar una ley federal que luego obligue a que vayas revisando legislación por legislación Claro. en cada estado para que se tipifique y se castigue de Claro. la misma manera. Entonces, una ley general de prevención, atención y castigo a feminicidios es básica en este país. Tipificar la violencia política en razón de género. Mientras más mujeres participamos en política, más violencia hay contra las mujeres. Obligar a la capacitación en igualdad de género a todos los funcionarios y legisladores. Ese tipo de cosas tienen que suceder porque aunque la legislación no es suficiente, sí es necesaria. Definitivamente. Y vamos a ir a un corte y regresando vamos a hablar de todo lo que pasó ahora en esta manifestación de la Diamantina Rosa. Regresamos. Ya basta de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo.
El tiempo vuela y vamos en este último bloque de jueves Mujeres Exitosas aquí en Retos Femeninos a tratar de que Aurora nos platique lo más posible todo este tema, mi querida Aurora, que platicamos todos los días de lo que pasa con los feminicidios, con la violencia, ahora que fue lo de la manifestación, que a mí me encantó de verdad y me movió el corazón y las fibras más profundas de leer tantos hombres que yo admiro y que quiero, hablando de que era poco lo que había pasado. Y ellos son los que sacaban las estadísticas donde hablaban de que no era posible que ellos hubieran, bueno, quemado al ángel de la independencia. Sí. Y sin embargo, mujeres como hoy, que apareció, que están pidiendo que destituyan a la cabeza del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México, porque creo que hasta las llamó feminazis, son cosas que yo no entiendo. Como que la única forma de superarlo es unidas, unidos, porque creo que muchos hombres están de la mano con nosotras. ¿Qué nos puedes platicar de este tema? ¿Qué hacer? Mira, yo vi por ahí, como muchos de ustedes lo habrán visto, un meme que decía, esta no es una lucha de mujeres contra hombres, esta es una lucha de buenos contra malos. Y somos más los buenos. Muchos más. Muchos más. Pero los que hacen más ruido son los malos. Pero hay que unirnos. Y esta es la causa para unirnos. Porque 10 mujeres al día son asesinadas solo por el hecho de haber nacido con vagina y senos. Oye, pero además la forma solo por eso. La forma en la que las asesinan. Tú hoy ves la verdad, alerta Amber y a los 4 días picada, desmembradas, dentelladas, aventadas, pezones arrancados, ya adentelladas, niñas de 6 años, mujeres de 70, ahora en Puebla me parece una mujer de 59 años, una chava que salió con su novio y no solamente la golpeó y la tiró, sino que le pasó el auto por encima en Puebla. ¡Qué horror! Y mira, yo soy una mujer que he sido defensora de la ley toda mi vida. Yo me siento así a veces como Superman de luchar por la justicia. Y he defendido la ley y la legalidad toda mi vida. Pero de repente, y tan es así que, por ejemplo, alguna vez cuando fui delegada del ISSSTE, en la coordinadora, que es la coordinadora de maestros, llegaron, me tomaron la oficina y pintarrajearon toda la oficina, ¿no? Sin razón, porque la verdad es que estaban atendidos. Yo misma fui a la PGR. Yo misma les dije, tienen que resarcir los daños, porque el edificio, claro que es de ustedes, que son derechohabientes, pero también de los otros 23,000. Entonces, maestros, ¿no? Porque tenía 23,000 maestros en el estado. Entonces, yo soy una mujer que ha dado muestra de que no estoy a favor del vandalismo. Pero esto no es vandalismo, esta es otra cosa. Aunque parece que hubo muchos golpeadores políticos, por ejemplo, el chavo que vemos sí, que sí, destroza, hubo infiltrados. O sea, muchos infiltrados que llegan a armarla para perder la causa. O sea, se pierde. Nosotros lanzamos un comunicado donde estábamos buscando el que se sumaran muchas personas para que hasta la forma de dar noticias tenga una perspectiva de género. Porque no es posible que mates el problema y saques de contexto algo que está matando al país. Pero fíjate, Silvia, que es mi percepción. Yo creo que estos señores, si bien lo hicieron mal, porque se metieron precisamente con esta intención de aniquilar la marcha, yo creo que al final le hicieron un favor al movimiento, porque hoy todo el mundo hablamos de eso. Lo pusimos en la palestra, hablamos de eso. Hay quien está en contra, hay quien está a favor, pero hablamos de eso. Y para que tú visibilices un problema, para solucionarlo, primero tienes que saber que existe. Ponerlo en el mapa. Y ya lo pusimos en el mapa. Es decir, el ángel de la independencia, que por supuesto es un símbolo maravilloso de los mexicanos. Desde mi punto de vista debería de quedarse, y además es mujer porque es Ángela, debería de quedarse rayado. Hasta que bajaran. Y entonces hoy son 10 mujeres asesinadas en feminicidio al día. Cuando sean 9, le borran un cachito de los rayones. Cuando sean 8, le siguen borrando. Bendito sea Dios el día que lo limpiemos. Para que se acuerden. Claro. A ver, al final son piedras encimadas. Pero los ríos de sangre que están corriendo de mujeres todos los días, eso nunca he visto que los mismos que levantaron las cejas y dijeron, ¡qué barbaridad el ángel de la independencia! Yo nunca los he visto poner una noticia que diga, oye, mira, mataron a esta, le hicieron esto, torturaron a aquella. Nunca. No levantan las cejas,
porque No. asumen que si de la puerta de su casa para adentro está limpio, no les importa de la puerta de su casa para afuera. Pues, ¿qué crees? La suciedad, la violencia, el delito que están de la puerta de la casa para afuera, se te va a meter a tu casa si no haces algo. Tú dime una cosa que siempre he tenido la Esto duda. nos tiene que mover a todos. Inmujeres y Conavim, ¿dónde están? ¿Qué hacen? No de ahorita, de tantos años que yo he tratado de seguir. Yo hay veces que las etiqueto. Cero. ¿Qué hacen? Pues Se mira, supone que deberían de estar en eso. yo he entendido una cosa a lo largo de mi carrera. Tiene que haber voluntad política de la cabeza, independientemente de quién sea No la nada más cabeza. sacarse la foto. La cabeza es la cabeza de cualquier organización, una empresa, un banco, el gobierno, un estado, un municipio. La cabeza determina el rumbo. Es que yo luego a partir pienso, de sus imagínate prioridades. que nosotras estuviéramos enfrente, Sí. dirigiendo un Conavim, un Inmujeres. A lo mejor yo estoy equivocada, pero no entiendo cuál es su labor real. Yo creo que hemos tenido y tenemos mujeres muy valiosas al frente de esas Patricia instituciones. Espinosa, que fue la primera, me encantó. Muy valiosas. Pero tiene que haber una voluntad política del titular o la titular de la Secretaría y de la Presidencia, así como de la gubernatura o de la alcaldía, para que le metan recursos, atención, para que verdaderamente haya sanciones para quien no atienda lo que el Conavim en este caso está haciendo o dictando. Pero sí funciona el Conavim. Tiene que funcionar, sí, pero necesita haber voluntad política. Por eso será tan importante poner el tema visibilizado. Porque cuando los poderosos dicen, cañón, este sí es tema, entonces comienzan a voltear a ver cómo le metemos atención, recursos, etcétera, para empezar a tener una solución. Pero yo, por ejemplo, ¿qué sucedió no he con las visto muertas de Juárez? una sola declaración. He visto las de 50+1, las de muchas mujeres, hasta ni siquiera políticas, que se han esmerado. Está Benítez, Mariana, que hizo un video maravilloso y dijo, no estamos felices, estamos hasta la madre. Nosotros lo estuvimos compartiendo ahí en Retos Femeninos, pero a mí no me ha tocado ver una declaración. Y mira que lo sigo en Twitter, ni de Inmujeres, ni de Conavim. A lo mejor tú sí. Me encantaría entender que las instituciones que están al frente por la integridad de las mujeres, ¿qué están haciendo? Yo creo que el fenómeno nos está rebasando a todos. Pero también hay que entender una cosa, mira. Los cambios en las sociedades nunca vienen de los gobiernos. Los cambios en las sociedades siempre vienen de la sociedad. Es la sociedad el contrapeso de los gobiernos. No importa el símbolo, no importa la ideología, no importa el partido del que se haya emanado, porque cuando llegan al gobierno o se llega al gobierno, tú tienes tu quehacer del día a día y te absorbe. Entonces es la sociedad la que pone los temas, es la sociedad la que le dice al gobierno, esto es lo que me duele y sobre esto tenemos que trabajar. Así fue la alternancia, así fue después como el PRI volvió a ganar y así ahora en este nuevo régimen, porque es la sociedad la que dice hasta aquí y este es el rumbo que quiero. Le toca al gobierno ver si va a responder a esa expectativa o no. Pero la sociedad civil no podemos de ninguna manera dar un paso atrás. Nosotros tenemos que seguir impulsando, tenemos que seguir visibilizando, con respeto, con todo lo que pedimos para nosotros y ofrecerlo igual. Pero sí, estos temas tienen que volverse parte de la agenda nacional. Hasta hace todavía unos días no lo eran, hoy lo es. Qué bueno, si para poder poner el tema de feminicidios en la agenda se hubo que rayar piedras encimadas, que las vuelvan a rayar. Y hasta que el ángel de la independencia verdaderamente nos represente a las mujeres libres, seguras, protegidas, vivas, felices, vivas. ¿No? Oye, Aura, bueno, vas a escribir, vamos a compartir todo y por eso siempre les decimos, unidas hacemos la diferencia. Nosotras trabajamos todos los días buscando cómo impactar positivamente la vida de, pues ya tenemos más de 1,5 millones de mujeres que son parte de la comunidad de Retos Femeninos y unidas sí podemos hacer la diferencia. Terminamos el programa, gracias, se nos fue Silvia. volando, pero pues vamos a tener mucha participación y presencia de Aurora. Nos vemos el próximo jueves aquí en Mujeres Exitosas de Retos Femeninos. Hasta la próxima. Ya basta de decir
Astele.tv. Astele.tv. Astele.tv.